año del accidente del tráiler que se impactara contra 12 automóviles el 7 de noviembre de 2018 en la autopista México-Toluca, con un saldo de 10 personas fallecidas, hoy se llevó a cabo la audiencia en contra de Ana N., la conductora del tráiler, en donde se dictó prisión preventiva justificada. Familiares exigen castigo contra la conductora del tráiler. Estamos ahorita contentos de que no le haya permitido salir, porque la verdad sí, para nosotros era muy lamentable que si se la dejaba salir, ¿qué iba a hacer de nosotros? Ya que la empresa pues no nos ha querido dar la cara. La empresa no ha dado la cara, no se ha hecho responsable de absolutamente nada. Eduardo Gómez Chávez, abogado defensor, resaltó que esta audiencia les favoreció a los afectados porque se dictó auto de apertura al juicio contra la conductora. Señaló que se terminó la etapa intermedia del proceso, por lo que la defensa presentará las pruebas, en donde se podrá saber lo que sucedió, debido a que hasta el momento la acusada no ha dicho nada. Viene el juicio, que seguramente será ante los tribunales de Reclusorio Sur, y bueno, ahí seguramente nos enteraremos de la verdad, porque ahí la parte contraria ofrecerá y desahogará sus pruebas, para saber realmente qué fue lo que pasó, porque hasta el momento no ha dicho nada, no sabemos si sí se quedó sin frenos, si no se quedó sin frenos, sabemos que ya hay peritajes, pero de parte de ella no ha habido ninguna versión. El abogado señaló que presentarán peritajes de tránsito, de mecánica y testigos, e informó que la acusación consiste en 22 años de prisión por los 7 homicidios y una lesionada grave. Resaltó que fueron 10 los que murieron, pero 3 llegaron a un acuerdo reparatorio hace tiempo. Señaló que se calcula que el juicio inicie entre los meses de enero y marzo del próximo año. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.